el inicio de las clases semipresenciales a partir del martes 25 de mayo. Esto evidentemente ha marcado unas diferencias con el gremio de profesores, que es la ADP, que se ha mostrado opuesto, que ha mostrado mucha reticencia a que esto se materialice. Y a esto se le suma otro gremio que ha tenido voz cantante, inclusive esta vez mucho más que el gremio de profesores, que es el Colegio Médico Dominicano, que estableció lo inadecuado que es eso, lo peligroso, y hizo una serie de consideraciones que cualquier padre o alguien que ve esto puede asustarse y no enviar. Pero lo cierto es que favorecemos las argumentaciones presentadas por el ministro de Educación, y vamos a ver de qué se trata. No está diciendo el Ministerio de Educación, con una ordenanza previamente establecida, evaluada y consensuada en los términos de lo que se podría, de que las clases la apertura de las clases y presencia obligatoria. No. Ha sido algo muy bien logrado por la característica en que esto se está estableciendo en base a unas líneas que establecen más o menos lo siguiente. Número 1, es semipresencial. Número 2, es gradual. Número 3, hay todo un protocolo de revisión y una serie de características que permiten que esto se pueda realizar y hacerlo con el comedimiento del lugar y en base a lo que está ocurriendo en otras áreas de la sociedad. ¿Quiénes están en desacuerdo? Varias seccionales, no todos, de la ADP. No están de acuerdo con el regreso a clase presencial y hay muchos que establecemos que esto se debe a que se acomodaron a las clases virtuales y ya no quieren regresar, y eso es una barbaridad. Porque inclusive para que pueda haber un año en agosto, comenzar un año, créanme que hasta importante es comenzar paso a paso para ir corrigiendo situaciones, filtraciones, debilidades que se produjeron como consecuencia de estar un año y pico cerrado, una instalación, si usted quiere abandonada, porque nadie iba por ahí, estaba totalmente cerrada. Entonces, ¿cómo es posible que esto no se vea de esta manera? Siempre habrá intereses en una decisión. Yo voy a decir algo, que muchas veces a los funcionarios se les presentan situaciones como esta, y a mí me gustó y celebro y saludo la forma y la posición que ha presentado en el día de ayer el ministro Fulcar, que sabe que eso tiene oposiciones y finalmente fijó una posición sin dobleces, sin miedo y con las consecuencias que esto tiene. Pero al final los padres están reclamando, y eso de que es un sector que sí, no, hombre, si nosotros tenemos tantas áreas abiertas, vamos a colegir, vamos a ir gradualmente, ir aperturando las escuelas, y con todo el riesgo que esto implica. Créanme que yo he estado en el sector de escuchar a los médicos, pero una cosa va de la mano de la otra y hay que ir paso a paso. Y eso es la recuperación, la inserción. Porque ¿de qué vale tener cerrado las escuelas si todas las otras áreas están abiertas? Entonces, creo que es una combinación que hay que hacer, y el Ministerio de Educación lo ha hecho a nuestro modo de ver de manera precisa, correcta y sobre todo preventiva. Y dijo en la rueda de prensa que le quede claro a todo el mundo que sí, en una escuela se presenta un brote, ellos serán los primeros que van a decir aquí hay un brote, o sea, es decir, que no se van a esconder informaciones. Buenos días. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Miren, yo estoy de acuerdo y lo justifico y lo defiendo por la forma en que se está haciendo. Yo sé, todos sabemos que esto se había programado y que para esta época más o menos
el gobierno tenía el propósito de hacer lo que ha hecho. El ministro de Educación tenía el propósito de anunciar lo que anunció ayer, que era el reinicio de la docencia en la forma tradicional, en la forma presencial, que es la manera en que hemos desarrollado toda la vida estos programas de educación. Es lo que conocíamos hasta que la pandemia nos impuso una metodología distinta. Pero la verdad es que parece imprudente. Todos sabíamos que eso se iba a producir y el ministerio ha tenido el cuidado de decir, esto no es obligatorio. Es decir, el que no quiera ir, que no vaya, o el que por alguna razón de temor o lo que fuere no quiere ir, que no vaya. Entonces, desde ese punto de vista, muy cauto el ministerio, pero realmente, ¿qué cosa ha ocurrido? Es que la reapertura, es que la presencialidad se está estableciendo a partir del 25 de este mes, justo en el mes de mayo, donde hemos tenido pico fuera de serie. O sea, lo que está ocurriendo, y ayer lo decíamos, lo que está ocurriendo hoy, si usted quiere saber lo que ocurre, pregunte a un hospital cualquiera. Aquí en el Gran Santo Domingo lo que está ocurriendo es una cosa verdaderamente espantosa, con la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de unidades UCI ocupadas, 147, 148 personas con ventiladores. Entonces, yo entiendo el colegio médico, entiendo a Jorge Marte, que ha operado como asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud a propósito de la pandemia, que hoy en unas declaraciones que da habla sobre lo inoportuno que es. O sea, lo entiendo, y es inoportuno ciertamente en la coyuntura. Dicho eso, ayer, frente a lo que está ocurriendo, es cierto que es inoportuno, porque parecería que le estamos dando la espalda a una realidad que nos choca de frente. Creo que es un asunto ya se decidió, y gracias a Dios que tiene la flexibilidad que hace el ministro de Educación de decir, bueno, eso no es obligatorio. La familia que lo quiera mandar al chico a la escuela, que no lo mande, va a manejarse en el sistema tradicional, pero evidentemente que cuando se abren las puertas, como se están abriendo, la familia se va a sentir en la inclinación de mandar a los muchachos, váyanse. Y entonces ciertamente tenemos una situación de mucho peligro todavía. Por eso justifico la preocupación que esto genera en la clase médica, entre los que sí saben lo que está pasando, entre los que sí saben la cantidad de ciudadanos que diariamente se están reportando con COVID o con sospecha de COVID. Sí, de hecho el ministro está reaccionando a una recomendación del Gabinete de Salud, del señor ministro de Salud y de la vicepresidenta, que son quienes han recomendado. Ya el ministerio había iniciado en algunos municipios con baja tasa de contagios de COVID, había iniciado de manera paulatina, pero desde la semana pasada el ministro de Salud Pública y la señora vicepresidenta habían recomendado que se abrieran los centros que permanecían cerrados. Las escuelas no son centros de propagación del COVID, no pueden serlo, mucho más que los bares y las discotecas y los restaurantes que sí tenemos abiertos actualmente. Entonces, el gobierno central debe ser coherente. No tiene sentido que tengamos las escuelas cerradas. Por un lado, bueno, si usted en la Venezuela de noche no hay espacio entre una persona y otra, sin ningún distanciamiento y sin mascarillas. Donde el alcohol entra, no hay forma de que mantengamos el distanciamiento. Eso es imposible. Entonces, ¿tenemos que regresar a las escuelas? Sí. ¿Tenemos aumentos de contagio de COVID ahora mismo? Sí. Necesitan los centros educativos, y lo decía el ministro, que tomarán estos 13 días desde aquí hasta el 25 para intervenir los centros educativos, sobre todo el aspecto sanitario y el tema del agua, que no es un tema directo del ministerio, de que algún centro educativo tenga o no la llegada del líquido, y que eso es lo que permite mantener la higiene. Me refiero a los centros públicos. Los centros privados han hecho importantes inversiones en equipos de higienización y de lavado de mano bastante costosos en sus centros para poder recibir a los niños. A este año escolar le quedan 3 meses, le quedan a este año escolar para iniciar el próximo 2021-2022.
Quizás nos ajustamos en este tiempo que nos queda de este año escolar para entonces tener el siguiente con mucho más seguridad. Los maestros están inoculados, ya los maestros y el personal administrativos de la mayoría, para no decir todos, están vacunados. Ha propuesto el ministro Roberto Fulcar que las familias de los niños y niñas que van a los centros puedan también recibir las vacunas, de hecho que se instalen en las escuelas centros para que esas familias puedan ir y vacunarse allí. Creo que es una buena idea y es una forma de tener grupos seguros y de que no vaya a haber propagación en esas familias, pero los centros de educación como tal no son centros de propagación del COVID. Ya tenemos otras cosas abiertas, la mayoría, donde sí es mucho más fácil contagiarse y está determinado que los más pequeños no son los que más propagan el virus. O sea, quizás un padre no esté de acuerdo en que la escuela abra, pero él va al bar en la noche a tomarse un trago o va a cualquier otro lugar donde sí hay igual posibilidad de contagiarse. O sea que ha hecho lo correcto el Ministerio de Educación y ya para el siguiente año escolar, que falta muy poco para el mismo, quizás tengamos mucho mayor seguridad. Bueno, jóvenes, todos los caminos conducen, ¿te recuerdas los tiempos de Jack Veneno? Todos los caminos conducen al Eugenio María de Hostos. Mañana todos los caminos conducen al Hard Rock Café de Santo Domingo. Es lo que le estoy diciendo, de las escuelas y los bares y las discotecas. Yo escuché, mañana todos los caminos conducen al Hard Rock Café. Yo escuché a una discusión aquí del Hard Rock Café. Sí. Y yo decía, ¿por qué que están hablando de Hard Rock Café una fiesta? Después cuando veo aquí en mi cronograma de trabajo, veo Michel Martelly, que el candidato